Hola a todos, luego de tanto tiempo le traemos más relatos de terror, así que apaguen las luces, abracen a su almohada y sientan el miedo. El caso Cañitas. Este famoso caso ha sido uno de los más reconocidos relatos entre los misterios paranormales y ha traído consigo diversas opiniones y bastantes polémicas. Es una historia sobre un grupo de amigos que pasan unos días en una casa y realizan la ouija. Esto sucedió en Cañitas, un pueblo de México. Este caso no hubiese tenido tanta relevancia a no ser por todo lo que aconteció los días posteriores. La historia del caso Cañitas trata así. Un grupo de jóvenes se hospedaron durante unos días en casa de unos amigos. Para pasar el rato no se les ocurrió mejor cosa que jugar a la ouija. A partir de ese momento comenzaron a ocurrir sucesos extraños en aquella casa, tales como puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas, voces y ruidos que se escuchaban repentinamente, entre otros tipos de inexplicables sucesos. En aquel momento uno de los jóvenes, llamado Manuel, empieza a hablar con una voz ronca y diferente a la suya. Muchas de sus palabras ni siquiera tenían sentido alguno. Sus compañeros, ya algo asustados, deciden terminar la sesión de la ouija y ver qué le pasaba a Manuel. Pero el chico no recordaba en ningún momento lo que había ocurrido. Solo afirmaba que no podía moverse, tampoco hablar. Su cara tenía un gesto muy raro y estaba desfigurada, parecía ser otra persona. Por otra parte, toda la noche la pasaron desvelados por los ruidos tan extraños que no dejaban de oírse en la casa en ningún momento. Hasta que por fin amaneció en el lugar y María, otra integrante del grupo, se levantó muy temprano para dar de comer a su hijo que no dejaba de llorar porque estaba hambriento. Salió al pasillo para ir a la cocina y calentar el biberón, pero algo apareció ante ella. Sus ojos no daban crédito a la figura espectral que en su dirección se dirigía. Era un ente flotando, sus pies no tocaban el suelo e iba vestido con una especie de atuendo de monje. Sus dedos eran huesudos con uñas largas y sucias. La joven gritó con todas sus fuerzas, haciendo que su voz se escuchase en toda la casa e hizo que todos se despertaran. Cuando llegaron donde se encontraba María, la silueta había desaparecido. Los demás no le dieron mayor importancia al suceso y lo achacaron al nerviosismo del día anterior y quizás a una mala pasada de la imaginación de María. A la mañana siguiente se acercaron a la iglesia del lugar a pedir ayuda y respuestas. El cura que se encontraba en la iglesia no reparó en afirmar que los ayudaría. Decidió acercarse hasta la casa para poder exorcizarla y sacar al ser o seres que pudieran habitar allí. El rito se inició y enseguida empezaron los fenómenos extraños a aparecer. Las puertas se abrían y cerraban, las ventanas se agrietaron, la Biblia se cayó abierta y sus páginas se encontraban llenas de sangre. Después de un momento todo se calmó y el cura avisó que sus exorcismos no habían sido suficientes para que el espíritu desapareciera. Tendría que hablar con obispos sobre el tema y escuchar sus consejos. Pasaron los días y los sucesos parecían que habían remetido. Un día Manuel y los demás fueron a visitar al cura que los ayudó para informarle que ya no ocurría nada en la casa. Pero cuando llegaron a la iglesia se llevaron una sorpresa. El encargado les comentó que el padre había fallecido la misma noche que volvió del exorcismo. Todos se quedaron pálidos después de la tremenda noticia, y sus temores y preocupación iban en aumento. Así que decidieron ir en busca de una hechicera o bruja a ver si les podía ayudar en el caso. Esta les obsequió un amuleto para protegerlos de cualquier mal, pero no muy convencidos con la solución, volvieron al día siguiente a ver a la bruja para otro remedio, un poco más eficaz. Cuando llegaron a la casa de la mujer, les sorprendió no encontrar a nadie en el lugar. Y aún más, la casa tenía muy mal aspecto, como si hubiese pasado muchos años abandonada. En la calle solo había unos niños que jugaban y estos les preguntaron que a quién buscaban. Ellos contestaron que a una señora que vivía allí. Los niños diligentes les dijeron que allí no vivía nadie desde hace más de 20 años. Que sí, efectivamente, esa casa era de una bruja pero que hacía mucho que había muerto. Hoy solo se sabe que de las 7 personas que realizaron la ouija y habitaron la casa, 4 murieron en ella. 2 personas más murieron en accidentes de coche cuando se dirigían al lugar de la casa para investigar o ayudar a deshacerse del espíritu maligno. El único que sobreviviente fue el hoy reconocido Carlos Trejo, cuya esposa murió después de dar a luz una niña. La muerte de su mujer fue muy extraña, ya que enfermó de una enfermedad rara que los médicos no supieron diagnosticar. El extraño mal de su mujer le estaba absorbiendo la vida, cada día se iba consumiendo su energía, hasta llegar a su muerte.
Lo que realmente sucedió en esa casa, lo que pasó en lo que hoy es un famoso relato paranormal, solo lo podrá saber el único sobreviviente del caso Cañitas. En tu habitación. Les quiero preguntar, ¿quién puede asegurar qué fantásticos espectros veremos en el instante de nuestra muerte? La habitación carecía de los elementos esenciales para los amantes del terror clásico. Limpia, pulcra hasta el ridículo. Ella duerme, su mente desconectada de toda realidad. La noche es apacible, cálida. La luz de la luna se derrama sobre la pared. Pero, a pesar de lo prosaico de la situación, lo ominoso se hace presente. Primero una corriente eléctrica recorre la columna de la niña, algo que no tiene conexión con su mente, algo físico, la sacude en un espasmo violento que la arranca del sueño. Fue entonces que su cuerpo supo antes, que su mente lo que sucedía, pues había algo en la habitación. Cubierta con una manta permaneció inmóvil. Su cerebro buscaba desesperadamente un argumento que contradiga aquel miedo irracional y absurdo, pero su cuerpo no respondía a este llamado de sensatez, se obstinaba en mantener los músculos tensos, las fosas nasales, dilatadas para inhalar la mayor cantidad de oxígeno posible, parecían las de un animal acorralado. Sus ojos recorrían la habitación con una velocidad frenética. Su mente racional estaba estancada repitiendo estúpidamente, no hay nadie. No. Nadie. Pero esa parte del cerebro inaccesible para la mente racional estaba determinada a mantenerse alerta. Hizo un enorme ejercicio de la voluntad para tratar de dominarse, pero fue inútil. Enciende la luz. Pensó en su padre, quien ahuyentaba sus infantiles terrores encendiendo la luz del velador, haciéndola sentir un poco tonta por poseer aquel miedo. Se detuvo en el momento en que su mano se estiraba hacia el interruptor. Si la enciendes, lo vas a ver, pensó paralizado su cuerpo, sus ojos se posaron en un rincón de la habitación. Las sombras danzaban alegremente sobre la pared, en algún lugar de la noche ladraba un perro. En ese momento le pareció que el bulto del rincón se movía, acaso captando que se dudaba de su existencia. El movimiento fue leve, apenas perceptible, pero innegable. Lo que ella podía entrever desde su posición era una figura, que bien podía ser humana, de pie en el rincón de la habitación. En este punto algo sorprendente ocurrió en su interior. El horror no cedió, pero dejó de bloquear los procesos mentales, seguía en posesión de su cuerpo en tanto la amenaza continuase, pero liberó su conciencia para que analizara la mejor manera de salir de aquella desesperada situación. Intentó hablar, pero al principio solo pudo producir un susurro que apenas si podía oírse a los pies de la cama, pronunciando: Marcos. La niña, consciente de que había dicho el nombre de su hermano, aunque desconocía por qué a pesar de la enorme variedad de monstruos conocidos, había pensado justamente en su hermano, quien siempre la había querido. Pensaste en él porque está muerto. Marcos, ¿eres tú? Alcanzó a decir. La figura del rincón siguió inmóvil durante algunos instantes, luego su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante, sacando el rostro de las tinieblas. La luz de la luna alcanzó el rostro de la figura, un segundo apenas. Lo suficiente como para que ella sepa que no era su hermano, sino algo infinitamente peor. Toda resistencia se derrumbó. La figura supuraba un odio negro e inhumano que era palpable. La habitación se llenó de un hedor insoportable. Aquello que estaba en el rincón de la habitación dio un paso adelante. Su boca se contorsionaba en una mueca que intentaba ser una sonrisa, sus ojos eran pozos negros donde era imposible vislumbrar algún rasgo humano. Imposible discutir, imposible razonar con aquel ser que era más bien una voluntad siniestra, sin pasiones, sin deseos. Solo odio y espanto. Ella se abandonó y se hundió en aquellos pozos negros que eran sus ojos. El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado a la mañana siguiente. Sus ojos miraban estúpidamente hacia el rincón de la habitación. Derrame cerebral, dijeron los médicos. Nadie discutió un argumento tan razonable. El mundo es misterioso. Después de todo, ¿quién puede decir qué veremos en el instante de nuestra muerte? Bueno amigos, aquí terminamos, esperamos que hayan tenido miedo. Adiós.